Estamos grabando, Feni. Sí, la idea de hoy era empezar ya a meternos en las herramientas básicas para empezar a trabajar el tema de análisis marginal aplicado a las decisiones. Habíamos hablado tenían un montón de material para leer. Hasta ahora lo que habíamos trabajado es a partir del modelo costeo variable, en el cual se sitúa el análisis marginal. Charlamos los principales elementos que tienen incidencia en este análisis, hablamos sobre las variables de precio, costos variables, costos fijos, hablamos de cuando tenemos más de una línea de producto, de la mezcla de venta y la importancia de esa mezcla de ventas. Perdón, pero Sí. entraron chicos. Bueno, seguí charlando porque cuando vengan más la vuelvo a subir. Bien. Y un poco hicimos una primera aproximación a algunas decisiones que podíamos tomar, jugando con las distintas expresiones que puede tener esa contribución marginal. ¿Qué era la contribución marginal? Acá una pregunta para todos, básica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la contribución marginal? A ver quién se anima a comentarlo. Sería el margen de ganancia que queda de la venta de determinada línea de producto. Afiná, Rodrigo. Es antes de eso, ¿se acuerdan? Habíamos dicho, objetivo a la empresa, obtención de beneficio. Antes de los costos fijos, perdón. Bien, entonces, definite de nuevo, ¿qué sería la contribución marginal? Más básica. Ventas menos costos variables. Bien, y esa diferencia, ¿qué significa? Si tengo contribución marginal negativa, ¿en qué situación estoy? Que lo que yo gano, lo que a mí me ingresa, no me alcanza para pagar esos costos que dependen de mi volumen de producción. Bien. Ya tengo un riesgo de insolvencia muy alto. Entonces, si esa fuera la situación, ¿estamos en problema? Sí, bastante. ¿Es sostenible en el tiempo eso? No, para nada. Bien, o sea, extremo. Pensando el escenario más normal, donde uno dice, bueno, tengo una contribución marginal positiva, es efectivamente, como vos dijiste, Rodrigo, la diferencia, ese plus que tengo de cotejar los ingresos con los costos variables. Y esa porción que me arroja cada una de las unidades que yo produzco y vendo, ¿a qué están destinadas en primer lugar? Bajo el análisis del costeo variable, del análisis marginal, ¿para qué sentido, para qué está destinada esa contribución marginal? No te entendí la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Yo tengo precio de venta, tengo costos variables, como vos planteaste. Cotejo precio de venta con costos variables, obtengo contribución marginal unitaria. Obtengo total de ventas menos total de costos variables, contribución marginal total. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál es el destino de esa contribución? ¿Por qué se llama contribución? ¿Se entiende, Rodrigo? ¿O el resto de los chicos? Sí, entendí, pero no sabría responderte. O sea, lo dijiste al principio. En realidad esa contribución es lo que me aporta cada producto o cada línea de producto o servicio para cubrir los costos fijos que nosotros en el análisis marginal, en el costeo variable, le llamamos los costos de mantenimiento de la estructura. Y una vez cubiertos esos costos fijos, a la obtención del resultado. La herramienta que vamos a ver hoy es decir, bueno, ¿cuál es ese punto en el que la contribución marginal se iguala con esos costos fijos? O lo que es lo mismo, el punto en el que los ingresos se igualan con los costos totales. O sea que ese es el punto en el que la empresa no tiene resultado. Y es el punto de referencia a partir del cual
cada unidad que yo produzco y vendo a partir de ese punto me aporta un beneficio que es igual a esa contribución marginal. ¿Estamos? Charlamos también sobre las distintas expresiones que puede tener esa contribución marginal. La podríamos mostrar en términos absolutos, que es lo que conversamos recién, en valor total, o sea, cuánto me contribuye el total de una línea o cuánto me contribuye el total de la producción de una empresa, o en términos unitarios, si yo mido producto por producto, su precio de venta versus su costo variable. Y también vimos, y lo trabajamos con un ejemplo, que si yo relaciono esa contribución con los ingresos que me la generan, podemos expresarla como una contribución marginal porcentual. Entonces, esa contribución marginal porcentual es otro elemento de referencia para tomar decisiones, donde me dice, me mira cuánto representa esa contribución de los propios ingresos que genera cada línea. Entonces, vamos a tener, es más una expresión de rentabilidad. De la combinación de estas dos expresiones, en valores absolutos, en valores relativos, en valores unitarios y en valores totales, nosotros habíamos trabajado con el ejemplo de que teníamos varias líneas de productos o servicios, construíamos una matriz y empezábamos a establecer distintos rankings de productos de aquellos productos que tenían una alta rentabilidad, digamos, una alta contribución marginal porcentual, pero pocas unidades vendidas, entonces su contribución marginal absoluta era baja, donde ahí ya tengo un elemento sobre el que puedo trabajar para mejorar la situación de la empresa. Tengo productos que tienen alta contribución marginal porcentual y alta absoluta, con lo cual serían las líneas estrellas o las líneas que yo puedo potenciar porque son las que más me aportan a cubrir los costos fijos de la empresa y a la obtención del beneficio. Y tengo líneas que tienen baja contribución marginal porcentual y baja rotación, o sea, baja contribución marginal absoluta, con lo cual son aquellas líneas donde a priori tendría que evaluar si es conveniente o no su continuidad. Todo esto que lo estamos viendo muy rápido porque es repaso, siempre dijimos que también está sujeto a la estrategia. Cuando es una empresa que tiene muchas líneas de productos o servicios, esto también se tiene que ver en el marco de una estrategia, porque dimos algunos ejemplos, hablamos específicamente, por ejemplo, de las cadenas de supermercados, donde pueden tener estrategias definidas para determinadas líneas de productos, donde aún pueden operar con contribuciones marginales negativas, porque esos productos están atados a la venta de otras líneas y son los que me atraen al cliente para aquellas líneas que tienen más rentabilidad. Entonces, digamos, todos estos análisis que nosotros estamos haciendo, no es con esta herramienta en sí no vamos a tener la respuesta a todas las inquietudes, sino que esto después lo tenemos que volcar en el marco de la estrategia definida por una empresa y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Esto que vemos volando es un repaso de lo que estuvimos charlando Guzzi los otros días. Sí, como herramienta clave en la gestión empresarial, no decimos que es la única, pero desde la perspectiva de los costos, trabajar bajo el paraguas del costeo variable son herramientas para la gestión muy sencillas de interpretar y de aplicar. Es muy sencillo de bajar en algún caso práctico que tengan, si están trabajando en alguna empresa o de algún familiar. Les cuento que lo he aplicado en lo personal con empresas de tamaño de pyme para arriba, una empresa mediana, que se han tomado grandes decisiones, frenado producciones, cambiado estrategias de marketing, etcétera, etcétera, en base a este tipo de herramientas con la contribución marginal y con la mezcla. Por lo tanto, entramos en el mundo famoso del sistema de equilibrio que yo le contaba el otro día, estar en ese paraguas del marginalismo y del modelo de costeo variable implica posicionarse en una organización económica como es
una empresa donde se supone que hay fuerzas, como yo les decía el otro día, fuerzas del bien que tienen que ver con los ingresos y fuerzas del mal con los egresos o los costos. Les recomendamos esta monografía, que por cierto es muy vieja, del año 95. Ustedes no habían nacido, pero es siempre vigente este tema, donde nos cuenta un poco don Osorio que en ese sistema de equilibrio hacen fuerzas para arriba las variables que están relacionadas con los ingresos, como pueden ser los recursos disponibles, ¿sí? Como pueden ser, por supuesto, el volumen de venta, como pueden ser, por supuesto, el precio, y obviamente la mezcla de la venta que logremos armar, ¿sí? Estas son algunas de las variables que están relacionadas con las fuerzas que van para arriba o relacionadas con los ingresos. Y de la misma manera, o en la vereda de enfrente, estarían las variables relacionadas con los costos, que son las que generan erogaciones y o consumo de factores como la tecnología, la localización en donde estemos trabajando, donde estén nuestros equipos de transformación y donde esté nuestra empresa propiamente dicha, qué capacidad instalada tenemos por aquello de los costos estructurales, que también han entendido ustedes. También, por supuesto, el mix de venta nos tira para abajo a la hora de los costos y algún que otro requerimiento financiero, de tanto sea de costos de oportunidades por haber invertido determinado capital e inmovilizado capital, o porque hayamos dejado o hayamos perdido la oportunidad de invertir en otra cosa, ¿sí? Eso también genera los costos financieros. Entonces, habida cuenta de que hay un sistema que va para arriba y otro que va para abajo, o uno que empuja para un lado y otro que empuja para el otro, lo que está buscando esa organización como ente económico es lograr una estabilidad, es lograr un objetivo o es lograr lo que se dice un equilibrio. Ustedes están habituados al tema de las curvas, ¿sí? Desde la microeconomía, digamos que los costos y los ingresos se manejan a través de curvas, y nosotros venimos acá con el mundo de los costos y lo transformamos en rectas. En realidad lo planteamos de esta forma porque decimos que es mucho más, es más fácil de entender, es más fácil de comprender por parte de ustedes, es más fácil de explicarles que donde se cruzan dos rectas o dos líneas hay un punto y ese es el punto de nivelación. Digo que una empresa está nivelada cuando la fuerza de los ingresos, las variables relacionadas con los ingresos, tiene la misma fuerza o el mismo peso específico que las variables o componentes relacionados con los costos. Y lo graficamos con ese famoso punto de equilibrio que es el que van a encontrar en la mayoría de las bibliografías. Osorio le llama punto de nivelación porque dice que en realidad se nivelan las fuerzas y que el punto de equilibrio es otra cosa. Él dice que el equilibrio se logra, no me acuerdo si está, que el equilibrio se logra cuando las variables relacionadas con los ingresos supera a las variables relacionadas con los costos en una porción tal que le permite cumplir los objetivos que había planteado, que tenía planteada la empresa. Entonces, ahí recién se equilibra cuando llega a su objetivo. Entonces plantea la paradoja, que ya se los conté el otro día, de que el equilibrio en realidad es dinámico, porque automáticamente sale a buscar otra porción de mercado, otro objetivo, digamos, en monto, en porcentaje o en lo que fuese, pero se pone en marcha automáticamente. El resto es punto de nivelación y por eso lo graficamos de esta forma. Esta es la famosa gráfica de Raustentrach, muy sencilla para ver, por supuesto, gráficamente,
es un impacto visual que nos ha generado a todos, digamos, nosotros como alumnos también, nos quedó grabado. De hecho, este grafiquito es el logo del IAPUCO, del Instituto Argentino de Profesores de Costos. Y es todo muy lindo, muy sencillo de entender, donde la recta azul está representando los ingresos o las ventas, porque parte desde cero y va hacia el infinito y más allá. La recta verde es la que representa a los costos fijos, ¿sí? Porque acuérdense que se mantienen y son insensibles dentro de determinado rango. Y a partir de los costos fijos hacia arriba, se dibujan los costos variables, que en realidad los costos variables van a tener la misma tendencia que los costos totales, pero partiendo de cero. ¿Me explico? Digamos, si no produzco nada, voy a tener cero de materia prima y donde haga la primera unidad de mi producto, voy a empezar a consumir materiales de estos. En realidad voy a empezar a consumir costos variables, que se enancan, digamos, se montan arriba de los costos fijos para transformarse juntos en los costos totales. Y esos costos totales, entonces, cuando encuentran a la recta que representa los ingresos, decimos que es la empresa donde está en el punto muerto, en el punto de cobertura, en el umbral de rendimiento, en el umbral de rentabilidad, break-even point, punto de equilibrio, punto de nivelación, como quieran llamarla. Sí, pero es un punto en donde la empresa está en cero. Pero está en cero porque absorbió la totalidad de los costos. Y de allí en adelante, de los costos, hasta ese momento variables y la totalidad de los costos fijos. Pero de acá en adelante, la empresa puede seguir teniendo ingresos, puede seguir vendiendo, y lo único que va a consumir, o lo único que le vamos a enfrentar a estos ingresos, son los costos variables relacionados a cada unidad adicional. Por eso cuando hablábamos en la primera clase, Feni les dijo que hacer un análisis marginal implicaba analizar de qué manera una unidad adicional, más allá de este equilibrio, nos genera cambios en los costos o en los ingresos. Bueno, a partir de ese punto de nivelación, cada unidad vendida y producida va a tener un ingreso y va a tener un costo variable que enfrentar. En realidad, acá nos empieza a dejar una contribución marginal que va a sumar al resultado del ejercicio. Pero me estoy adelantando. Digo, es muy lindo este modelo, muy pintoresco, pero es nada más que para la foto, porque en realidad, imagínense, se los tiro en voz alta, las ventas siempre tendrán esa tendencia. Los costos fijos siempre serán fijos históricamente. Los costos variables siempre tendrán también la misma tendencia hacia la suba. Aumentamos la producción y los costos variables aumentarán en la misma proporción. ¿Qué me cuentan? En realidad hay supuestos en los que se basa este modelo de equilibrio o de nivelación, que son como 14. ¿Sí? Yo sinceramente nunca me los acuerdo todos, pero en definitiva, volviendo a la gráfica, nos dice que los fijos nunca pueden ser fijos siempre, eternamente, debido a que, como ustedes saben, son fijos sí, pero en determinado rango. Cuando aumenta el rango de producción, probablemente se transformen en semifijos o cambie, tenga alguna gráfica de serrucho, digamos, ¿sí? La venta, y bueno, la venta también es escalonada porque nunca es con la tendencia de la línea recta, puede haber caídas, puede haber subidas, también es bastante serruchada. Y los costos variables no siempre pueden representarse con la misma tendencia, debido a que a veces a mayor compra, o sea, a mayor producción, compro más de algún producto, probablemente se obtengan mejores precios y nos esté cambiando ese costo variable que vamos a consumir.
Acá, en este supuesto, tampoco se tienen en cuenta el impacto financiero o el impacto del valor tiempo del dinero. No se tiene en cuenta si esos factores están pagados o cobrados, ¿sí? Siempre vamos a tener la misma capacidad de planta, según este modelo. O sea, haciendo ese análisis frío, vemos que es como una foto, ¿sí? Es cortoplacista, no hay impacto impositivo, nadie tiene en cuenta si los ingresos brutos o el impuesto a las ganancias, y supone la inexistencia de incertidumbre, digo, porque vieron que la recta de la venta, de los ingresos, siempre va de manera ascendente. Entonces quiere decir que el empresario tira al mercado y el mercado acepta, tira y acepta, tira y vende, 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 vende. Y eso, ya lo vamos a ver ahora, no es tan así. Hay incertidumbre, por supuesto que hay incertidumbre, y se genera y se limita por algunas variables internas de la empresa, como son la capacidad de absorción que tiene el mercado, nuestra capacidad productiva, que es limitada, no es inagotable, y las capacidades de financiación. Entonces digo, esto del equilibrio, de la nivelación, es una herramienta muy poderosa, muy sencilla, pero basada en supuestos que vamos a ir levantando, al menos hemos levantado 4 o 5. Es muy gráfica y muy utilizada pedagógicamente para que esta cuestión de la nivelación sea comprendida por parte de ustedes. Pero hay que hacerle algunos ajustes, como por ejemplo la mirada financiera. Esto es solamente una mirada económica de corto plazo, no se tiene en cuenta si se pagó o se cobró, o sea, siempre es por lo percibido. No tenemos en cuenta, como les dije, los impuestos, no se tiene en cuenta, bueno, el tema de la financiación, no hay incertidumbre, siempre hay posibilidad de producir, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ir levantando estos supuestos. Entonces, bueno, para que vayan teniendo en cuenta, lo que acabamos de ver es el modelito gráfico del equilibrio o de la nivelación, que no le dije ni más ni menos que es donde los ingresos... anda avisándome la hora, Feni, si tenemos que cortar, si los chicos se tienen que ir. Sí, ya casi estamos 1:30, Uzi. Bueno, cierro con esto entonces, así los liberamos para que se vayan tranquilos, menos Matías que nos quedamos charlando. Lo único que dije con ese gráfico es que en la nivelación o el equilibrio es donde se encuentran los ingresos igualados a los costos totales. Y que hay una manera analítica de determinarlos, para algunos que les gusten las fórmulas, como buenos licenciados que son, no les gustan a los contadores. Pero los ingresos los representamos por el precio de venta multiplicado por la cantidad vendida, y los costos totales son los costos fijos, los estructurales, los grandotes, más los variables unitarios por las cantidades producidas y vendidas, ¿sí? Entonces, haciendo ahí un desarrollo de términos donde ingresos o ventas, precio de venta por las cantidades vendidas, más los fijos, más los variables unitarios por las cantidades. Acá hacemos un despeje de términos donde dejamos los costos de estructura solos en un lado de la igualdad, y nos quedaría como factor común la Q de cantidades. Haciendo pasaje de miembro nos quedaría que podemos encontrar ese famoso equilibrio del cual estamos hablando a través de el punto de equilibrio físico o el punto de nivelación física, determinando cuáles son las cantidades que necesita esta empresa para producir y vender para mantener la empresa en el 0 a 0. Ni gana ni pierde, está nivelada. Entonces es un equilibrio físico
calculado a través, si es físico, es a través de cantidades, que me dicen qué cantidad de productos tendré que fabricar y vender en este caso, si esta empresa está soportando determinados costos fijos, pueden ser semestrales, anuales, mensuales, y los tiene que soportar con determinada contribución marginal. O sea, el precio de venta menos los costos variables, recuerden que era la contribución marginal. ¿Se entiende? Entonces, un punto de equilibrio lo podemos determinar en forma gráfica, como ya lo vimos, y a la hora de calcular en forma analítica o a través de fórmulas, el físico lo encontramos acá, con esta gran igualdad de la que siempre tienen que tener presente, los costos totales versus los ingresos totales, su derivación o su reemplazo por las fórmulas que ya conocemos, nos va a arrojar esta sencillísima fórmula que la van a seguir usando por mucho tiempo. Esta es la física. De esta física lo derivamos después a lo monetario, pero queremos que entiendan que y acá tenemos un claro ejemplo. Si estamos vendiendo a 10 pesos la unidad, soportando un costo fijo, un costo variable unitario de 6 pesos y con 2.000 de costos fijos, fíjense que necesitamos 500 unidades, que es la Q, ¿sí? Si reemplazamos cuál es la cantidad que necesitamos producir y vender, sí, tenemos que soportar determinado costo fijo con una determinada definida contribución marginal. La contribución marginal en este caso serán los 10 pesos de venta menos los 6 de costo variable unitario, y con esos, que son 4, tendremos que bancarnos en este mes o en este año o en el periodo que estemos definiendo los costos fijos periódicos, que en este caso son 2.000. Las cantidades necesarias son 500. Veamos si es cierto. Si vendemos 0, no vendemos, no tenemos costos variables, pero sí tenemos 2.000 de costo fijo, vamos a estar en menos 2.000. Si vendemos 100, ya estamos ingresando 1.000 pesos, vamos a tener 600 pesos de costo variable unitario, más los 2.000 de costos fijos, tenemos 2.600. Ahí nos seguimos en pérdida, pero recuperamos 400 por aquello de la contribución marginal. Y así sucesivamente hasta acercarnos a los 500. En los 500 vemos que las líneas se cortan, se nivelan las fuerzas y estamos en el break-even point, punto de cobertura, equilibrio, nivelación, como quieran llamarle. A partir de allí, lo que hoy les estaba contando, empezamos a ganar la contribución marginal por las cantidades vendidas, por supuesto. Entonces, a partir de los 600, nos van a ingresar 6.000, porque vendemos 600 a 10 pesos. Tenemos 600 por 6 unidades, tenemos 3.600 de costo variable. Seguimos teniendo los costos fijos, pero ya fueron absorbidos. Y en definitiva, los costos totales son 5.600. Fíjense que nos están quedando 400 pesos de diferencia, 400 pesos de contribución que suman a ese resultado. Los costos fijos ya fueron absorbidos en su totalidad por acá, y los 100 de diferencia entre la nivelación y los 600, entre los 500 y los 600, multiplicado por los 4 pesos de contribución marginal, es el resultado que nos va arrojando. Bueno, queríamos seguir avanzando un poco con la temática, seguir invitándolos a la lectura, porque y cumplir con lo prometido por Fernando, que iban a estar solo media hora para no perder tanto el hilo del tema, que es un tema muy interesante, central para nosotros. De acá vamos a sacar mucha info, van a aprender muchas cosas, se van a tomar decisiones, vamos a hablar de estrategia, nos vamos a apalancar
en costos para los servicios, vamos a hablar de planificación, o sea, de presupuesto, hay mucha cosa que depende, que está anclada en este tema y no queremos perder pisada. Antes de que se vayan, les quiero comentar que efectivamente fuimos seleccionados como una de las materias para la vuelta a la presencialidad a través de pruebas pilotos. Probablemente en estos días reciban un mail, capaz que ya lo recibieron. Ya llegó. Ya llegó, bueno, donde hacemos los están notificando. Y vamos a subir una consulta a través de acá en un Unicen virtual, una consulta como una encuesta para decir, bueno, si voy, no voy, si estoy en Tandil voy, si no, no. Bueno, por supuesto que es voluntaria, sería re lindo volver a encontrarnos, pero tampoco estamos obligando a nadie, y menos, por supuesto, los que no están en Tandil. Eso no tengan ninguna duda. Solamente para aquel que tiene ganas y si necesita tomar un poco de aire, igual que nosotros, conteste por sí la encuesta o consulta, no me acuerdo si es consulta o encuesta, pero va a ser adentro de Unicen virtual. Van a recibir seguramente por novedades y ya estamos previstos para el viernes 15, sería nuestro primer encuentro. Presencial, en realidad, presencial no, híbrido. Los que siguen de manera virtual nos van a seguir viendo, nada más que en vez de sentados en una silla, nos van a ver paraditos en el aula, van a poder ver con una cámara a sus compañeros de los que están presentes van a poder ver a sus compañeros a través de un televisor. Tenemos la tecnología necesaria, suficiente, no es una cosa, no es la NASA, pero creo que andamos bien, con micrófonos ambientales muy potentes, así que los que están en casa pueden preguntar y los van a escuchar sus compañeros, los que están presenciales pueden hablar y los que están en casa no escuchan, podemos compartir pantallas, podemos fijar pizarrones, la verdad que le encontramos la vuelta y va a estar muy bien. Así que a partir del lunes probablemente tengamos las notas del parcial, el miércoles hacemos revisión si es necesario, quédense atentos al aula virtual para contestar la vuelta para octubre, y que coincide justo con la semana de finales, también los finales están abiertos a partir del 12, y bueno, buen fin de semana, y nada más, cumplimos con lo prometido por Feni, porque si no van a decir que es un falluto. Así que, gracias, Guzzi, gracias, Guzzi. Nunca les voy a fallar. Bueno, éxitos en el parcial, de ahora. Dale, chao, gracias. Nos vemos.